Hola, buenas. Me llamo Hussein. Me gusta mucho hablar. Ahora estoy un poco nervioso, pero ya veréis que llegará un momento que diréis que se cae una vez. A diferencia del compañero Daniel, ingeniero, pero no frustrado, yo creo que reconvertido, me gusta más decirlo así, porque aunque estemos utilizando otros programas, otras cosas, sí, para mí sigue siendo ingeniería, porque al final es resolver problemas de una manera utilizando cierta lógica, ciertas herramientas, matemáticas, bla, bla, bla. Entonces, ingeniero reconvertido. Y bueno, mis diapositivas no habrán nada de cocina, lo que sí os quiere decir que me gusta cocinar, cocino bien y como mucho. Bueno, lo puede decir ella, demasiado. Y en comida sí que no me pongo nervioso, la verdad. Entonces, bueno, trabajo en Rank International, una empresa bueno, que dedicamos a juego online. Eso, Data Engineer, Data Analyst. Justo hace un año me saqué el certificado este PL300 de Power BI. Justo hace unos días me han enviado el correo de renovarlo, aún no lo he hecho. Y, y bueno, os vengo a hablar de un tema así bastante interesante, de unas features que han salido hace no mucho, en septiembre, y que fueron bastante la bomba, la verdad. Lo más que ha salido este año, y no tiene pinta que va a salir más este año. Y bueno, las dos aún están en preview, aún se irán mejorando con el tiempo, pero está bien, digamos, ser un early adopter y ya tenerlas en cuenta, ya poder igual te pueden solucionar en algunos casos que, aunque estén en preview, las necesites y te vendrá bien. Entonces, primero, os explicaré un poco sobre la inteligencia basada en calendarios. En principio le iba a dedicar como mitad de tiempo. Al final me extenderé sobre todo en inteligencia basada en calendarios y al final si me da un poco de tiempo bonus, un poco de aplicando un poco de UDFs porque es un tema que tiene bastante chicha, bastante teoría. Intentaré no enrollarme demasiado, cual es difícil. Y bueno, espero que aprendáis algo. Igual lo que he aprendido yo haciéndolo. A ver. Vale. ¿Qué es la inteligencia de tiempo basada en calendarios? Vale. Voy a decir lo que pienso y a ver si coincide con lo que he puesto ahí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale, es una forma, un enfoque nuevo de realizar cálculos de inteligencia de tiempo en Power BI para cálculos de DAX, en que en vez de basarse como la antigua inteligencia de tiempo, en que necesita tener una columna de fecha para realizar esos cambios de si quiero ver el año pasado, si quiero ver el mes pasado, tenía en cuenta esa columna de fecha. Pues ahora, en vez de tener una columna de fecha, tú puedes definir un calendario. Un calendario que es básicamente mapea, la metadata mapeas esta columna que tengo aquí en esta tabla es año. Esta columna es mes, esta columna es trimestre, etc. Entonces, sabiendo, digamos, tu calendario, pues realiza los cálculos. Entonces, esto lo que, a diferencia de entonces, lo que hace es definir una jerarquía. No sé si alguno de vosotros ha trabajado alguna vez con jerarquías o en otras herramientas. Yo me acuerdo, bueno, cuando estuve trabajando con MicroStrategy todo se definía así. Entonces, es una jerarquía de padre-hijo, padre-hijo, padre-hijo. Entonces, un año puede tener diferentes trimestres, un trimestre puede tener diferentes meses, un mes puede tener diferentes fechas, pero no viceversa, ¿vale? Y aquí podéis ver el ejemplo. Entonces, digamos, cada atributo que se define, pues sería una de las categorías, que son las categorías fijas que tienen. Estas son las categorías que tú puedes definir dentro de estos calendarios, desde año hasta día de la semana. Y hay dos tipos de categorías completas y categorías parciales. Categoría completa es la que define 100% el periodo. ¿Qué significa? Que si yo digo enero de 2023, es enero de 2023. Otra que sea parcial es otra que no define el periodo. Por ejemplo, si digo enero, pues enero 2023, 2025, no te está definiendo un periodo concreto en un calendario. Entonces, se puede montar un calendario combinando diferentes, aunque siempre tiene que haber al menos una completa porque es la que te va a definir que hay una fecha
es la que te define la unicidad de ese periodo. Pero se puede utilizar también parciales y demás, siempre que puedan, digamos, dentro de la jerarquía, llegar al atributo único necesario, ¿vale? Completo. Aparte de estos que son los que te da para definir, se pueden definir algunos extra, no con la interfaz, sino con TMDL, que ya veremos qué aplicación tienen. Por cierto, cualquier duda me puedes preguntar, puedes interrumpir, no pasa nada. Vale. Entonces, ¿qué ventajas tiene este tipo de calendario? Pues se adapta a diferentes calendarios. ¿Qué significa? Pues los calendarios, como la inteligencia de tiempo clásica, tiene el campo este fecha, pero también necesitaba solo la fecha porque ya asumía que es un calendario gregoriano. Entonces ya asume que hay 12 meses, ya asumía que el año está compuesto por X días, ya asumía todo. Esto limitaba a otro tipo de calendarios que puedan tener muchas empresas, la mía misma que tenemos un calendario fiscal, o muchas, por ejemplo, retail, que utilizan fórmulas como 445 o 554, como sea, o también, diferentes granularidades. Igual a ti no te interesa ni necesitas tener un calendario al nivel fecha, igual tú con tener un año ya o tener o tener a nivel mes ya te vale. Con la inteligencia de tiempo anterior se necesitaba sí o sí tener la columna fecha. Se pueden utilizar calendarios con fichas dispersas, que significa que una de las cosas que a lo mejor a veces te podía fallar o no, es si tú tenías un calendario y utilizas una columna de fecha que no fuese continua y completa, en el sentido de que pases de 30 de enero al 5 de febrero, pues te has saltado días. Eso no te dejaba, o sea, eso te daba error. Con los nuevos calendarios no hay problema, puedes tener fechas dispersas, puede haber huecos entre fechas y ya explicaré un poco más adelante cómo se maneja para entender tu calendario. Reduce la complejidad y tamaño de DAX necesario para ciertos cálculos de inteligencia de tiempo. Pues al tener esa flexibilidad, al tú definirle, digamos, esto es año, esto es año fiscal, este es mi año fiscal, mi año tal, mi mes, pues hace que tú puedas utilizar las funciones de DAX de año anterior y demás sin tener que hacer muchas locuras. Porque antes, si tenías un calendario natural, gregoriano y tal, es muy fácil, pones un previsión o lo que sea, que hay ciertas cosas. Pero si tienes un calendario fiscal y quieres, por ejemplo, comparar la semana fiscal del año anterior con la semana fiscal del año actual, pues ya tenías que manejártelo con columnas extra y un poco más de DAX, ¿vale? También algunas cosas relativas a cómo trata los filtros, cómo quita o pone los filtros, también afecta afecta en que pueda ser más fácil ahora el DAX. Eh, Posible mejora de rendimiento de los cálculos, pongo posible porque aún no está como del todo confirmado, hasta ellos mismos dicen posible, y que sobre todo a lo mejor en modelos muy grandes con muchos datos puede llegar a hacer una diferencia, básicamente porque por este mapeo de metadatos hace que pueda ir de alguna manera o filtrar, solo poner los filtros necesarios y llegar a una ruta más directa a lo que necesitas, como que facilita el cálculo por detrás y en teoría debería tener mejor performance, que igual ahora no tanto, pero como que está en su roadmap también, como eh, mejorar la performance de los cálculos aprovechándose de tener este tipo de calendarios. Otra es, y por último, bueno, que permite el uso de funciones basadas en semana. Antes estas funciones no existían porque básicamente en el calendario gregoriano el tema de semanas no hay un estándar. A veces una semana puede empezar eh, antes de que empiece el año, la primera semana dependiendo de diferentes estándares, las semanas son diferentes. No son como los meses que tenemos enero hasta, sino depende si estás en Estados Unidos, el primer día de la semana es domingo, aquí el lunes. Entonces tampoco hay una forma directa y hay años que hay 52 semanas, hay otros años que hay 53. Entonces no había estas funciones básicamente porque
no se podían como adaptar a las posibilidades, ni había un estándar de esto es una semana. Vale, entonces vamos a ir a, a- a ver un poco cómo se crearía este tipo de calendario, ¿vale? Entonces, bueno, aquí yo tengo un calendario en que tengo las columnas, eso, tengo la columna fecha, el año, el trimestre y demás, tanto gregorianos, pero también tengo qué año fiscal, en qué año fiscal estamos, en qué semana fiscal estamos, ¿vale? Y demás. Entonces, si pulso, aquí ahora me sale la opción esta de Calendar Options. Le doy a Calendar Options, le doy New Calendar. Y aquí pues lo primero que te pide es que le tienes que poner un nombre, ¿vale? Vamos a empezar por el gregoriano. ¿Vale? Entonces por defecto te pone la primera categoría que tienes que definir año, que no es necesaria, pero por ejemplo para este caso pues si necesitamos, entonces año. Pues busco mi columna de año, que tengo, yo tengo por ejemplo varias, vale, tengo mi columna de año, que es básicamente un número, ¿no? Que será 2024, 2025, lo que sea. Pero aparte tú puedes asociarle columnas. Esto se llama columna primaria y esto columna asociada. Básicamente columna primaria es la que utilizará de verdad después para filtrados y estas cosas. Y columna asociada pues sabe que cuando esto pues tiene, te refieres a lo mismo y que tiene una relación uno a uno. Por ejemplo, tengo year number, pero después en columna asociada tengo year, que aquí básicamente lo que pongo en year es que no solo pongo el número, sino pongo que CY 2025, como para diferenciar entre año fiscal y año... Vale, entonces ya tengo el año definido. Estas son las categorías que os dije de que se pueden definir, ¿vale? Entonces, month. Y aquí pues pondrías... no, year, month, number. Pongo year, month, number y no month, por ejemplo, porque como os dije, la columna year, month, number es la que es única, o sea, es la que me define el mes concreto, porque tengo el año y el mes. En cambio, si fuese solo la de mes, pues solo me definiría que es febrero, pero no sabrías qué febrero es. ¿Vale? Entonces aquí también puedo poner year, month, ¿vale? Y podemos añadir pues fecha mismo. ¿La columna primaria tiene que ser siempre numérica o No, no tiene por qué, pero se tiene que ordenar? sí, esto es importante que esto es como os dije antes, de cómo se organiza, cómo se estructura lo de tu calendario. Y es que en cuanto al orden, o sea, aquí el orden es muy importante, no tiene por qué ser numérica, pero sí que tiene que ser que se pueda ordenar de alguna manera. Y puede ser, por ejemplo, ordenada por sí misma como por otra columna. De hecho, si está ordenada por otra columna, tú aunque no lo especifiques aquí como columna asociada, que aquí puedes añadir diferentes columnas asociadas, ya por detrás te la pone como columna asociada porque tú estás utilizando esa columna para ordenar, ¿vale? Aquí viene bien cuando quiero ordenar los meses, que no, por efecto sin alfanumérico lo puedo ordenar por nombre, no del orden que es. Claro, o sea, Febrero, está en tu libro. depende de cómo, claro, depende de cómo lo quieras ordenar. Lo que sí es importante, que tenga un orden Tengo un orden, claro. y que el orden sea el que tú quieres, ¿vale? Eso, las dos cosas. Claro, esto tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Sus cosas buenas que te permite un montón de flexibilidad. En el sentido de que yo le podía poner cualquier nombre a cualquier, y es eso, puede ser un año de 5 meses, y yo puedo poner ABCD, y esos son los meses, ABCD. Y lo que sí, si por ejemplo tengo año, tengo jerarquía, tengo año y tengo meses. Eh, año, A, B, C, D, vale. Entonces,
tampoco tendrá en cuenta que sea A, que sea B, lo que tiene en cuenta es el orden. Entonces, por ejemplo, si en otro año, en el mismo calendario, en otro año, tengo a lo mejor, en vez de ABCD, otras letras, Primer año, segundo año, tercer claro, año, claro, es el año de verdad en número. pero la equivalencia que va a hacer es por su orden, no por lo que esté escrito. Exactamente. Entonces sabe que si yo vuelvo para atrás, para volver al mismo mes, lo que voy a volver, si yo por ejemplo en mi año es B, es la posición segunda en el año. Entonces va a ir al año pasado y va a buscar lo que hay en la posición segunda de ese año. Entonces, da igual que ponga otra letra. De hecho, si imagínate que tengo que A no lo tengo y empieza por B, C, D, me cogería entonces el C. Por eso es muy importante cuando trabajar también con calendarios completos. Que no tengas medio año, medio tal, porque, bueno, eso es una de las cosas que veremos así. Que sea coherente, porque si no te Claro, vuelves loco. sí, o sea, hay que pensar que no sabe, o sea, no sabe nada de enero, febrero, marzo, o sea, le da igual lo que pongas, o sea, puedes poner lo que da gana, lo que entiendes de jerarquía y orden. Vale, parece un discurso político este caso, jerarquía y orden. No, no. Vale, pues fecha. Entonces, bueno, Save and Close. Aquí hay un botón que pone Validate Data, que es importante darle, que mira, me ha venido bien porque mira cómo me dice. Expect the relationship between the primary column, year, month, number, and associated column tal. Vale, o sea, me dice que no hay una relación única, que no hay relación correcta. Es porque he puesto year, month, a ver qué he puesto. Between the primary column, a one-to-one relationship was expected. A ver, la verdad es que no sé por qué no la quito por si acaso. Pero es porque fallaba debe haber algún dato que no le cuadraba. Vale. Save, me dice que save. Y lo guardo, ¿vale? Ya lo tengo aquí guardado el calendario este gregoriano. Ahora os enseñaré un poco, os quería explicar un poco aquí rápidamente la parte de validación. La parte esta, cuando yo le he guardado o el botón este de validar, hay dos tipos de validaciones. Tiempo real, que es como si yo pongo algo que no es, me va a decir que no. Y offline, que es cuando hago la validación. Tiempo real es básicas, nombre de calendario único, asociación única por el calendario, iniciar periodo, categorización coherente. Esto significa también que si tú tienes diferentes calendarios y utilizas una columna en los diferentes calendarios, esa columna tiene que tener la misma categoría. Si tú en un sitio estás diciendo que eso es mes, si utilizas otro calendario, tiene que ser mes. No puede ser que la utilices como mes en un sitio y otro mes en un año. Esto es este caso de que se está utilizando la misma tabla para generar diferentes calendarios. Esto es otro punto. No tiene por qué ser la misma tabla, puede ser diferentes tablas. O sea, tú en cada tabla que tengas tienes la opción de crear el calendario. Lo que sí después mira cómo tengas las relaciones y todo y que te funcione. Pero no es necesario que tenga en una misma tabla de calendario, pues ten la que quieras. Es bueno, no, es fácil tenerla en la misma, en casos así fáciles como este, que solo tengo calendario fiscal y calendario gregoriano, pero otras situaciones puede ser difícil. Encima puede ser problemático en el sentido de que aunque no sea el mismo calendario, pueda haber pueda afectar algún filtro que sea categoría de calendario en otro sitio y que no debería afectar. Entonces, bueno, como buena práctica en verdad recomiendan que sean otras tablas, pero en situaciones a lo mejor fácil, con una tabla, como lo tengo montado, ya me monto y ya me puedo montar tanto el gregoriano el fiscal. Aunque, por ejemplo, el problema de que sea gregoriano y fiscal es que uno de los dos se me va a quedar a la mitad, porque no van a empezar el mismo. Que bueno, si tengo un rango amplio no pasa nada porque no llegaré a tocar esos meses. Vale, a ver por dónde íbamos. Vale. Vale, entonces ahora hacemos un ejemplo de cómo podríamos utilizar este calendario. A ver. Vale, ponemos aquí month, year, year, month, creo que hemos puesto year, month, number. Aquí. Year, month, number. A ver.
Year month number, no está sumarizando. Hostia, vale, no sumaráis. Vale. Y vamos a crear una métrica. New measure. Vale. Podemos poner aquí last year y pongo una GR para hacer referencia de que es del gregoriano. Un poco de zoom. Vale. Control rueda. Sí, control rueda ahí. Arriba. Vale. Vale, entonces pongo un calculate y la medida esta de Silsamon que tengo por aquí. Y el prefijo de qué. Que sé, normalmente no lo pondrías. Es Ya. la policía del DAX. Sí. Pongo same period last year. Same period last year. Y aquí que antes solo podías elegir eso, tienes que elegir campo fecha. Ahora puedes elegir tu campo de tu calendario, ¿vale? El que hemos creado ahora mismo, gregoriano. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Entonces, No hay que especificar campo ni nada, ¿eh? no, solo poner eso al calendario. Ya tiene todo. Y ya está, sí. Entonces aquí... No puedes tener dos calendarios con el mismo nombre. No, Ya lo ha dicho. no. Bueno, entonces aquí ya está, es tan fácil como eso, ¿eh? Crear una media una vez tienes el DAX. Entonces, vamos ahora a crear, por ejemplo, otro calendario, pero... pero fiscal. Pues lo mismo, damos aquí, Calendar Options. Por cierto, antes, con los cálculos que se hacían antes, tú necesitabas, para que funcionaran correctamente las diferentes funciones, marcar como tabla de fecha. Ahora no es necesario, o sea, porque ya entiende que es un calendario y demás. Lo puedes hacer porque se ve que aún hay situaciones que si tú después lo utilizas en Excel y utilizas una pivot table, igualmente está bien marcarlo como date table, pero como que no es necesario. Vale, aquí new calendar. Aquí pongo fiscal. Y aquí, en donde antes ponía el year, ahora voy a buscar el fiscal year number. Aquí, fiscal year. Vale. Añado otra categoría. Ahora esta la voy a... mi mes, pero en verdad que sería como el periodo fiscal year, period number. Y week, pues sería mi semana fiscal. Validate data. Todo bien. Save and close. Vale, ahora ya tengo el calendario este fiscal. Entonces, aquí... Vale, por ejemplo, aquí tengo... Vale, aquí ya tengo como las semanas fiscales. Calendar number. Y pongo también, por ejemplo, el periodo este fiscal que he puesto. Fiscal period number. Ay, fiscal year period. Vale. Entonces aquí tengo por año, por periodo y demás. Entonces, si me interesa hacer fiscal year period. Vale. Ahora podemos hacer cálculos por semana. Hacemos un ejemplo de cómo sería un cálculo por semana. New measures. Fiscal.
calcule, a ver. Calcule, y calculamos la misma medida. Sales amount. Y aquí ponemos previous. Aquí ponemos previous week. Y como veis aquí solo da la opción de calendar. O sea, aquí sí que sí o sí tienes que tener un calendario de estos que hemos montado porque la inteligencia de tiempo clásica no podrías hacerlo. El gregoriano no has definido semana. Dime. En el gregoriano no hay definido No, semana. o sea, si seguramente me daría error, creo. No sé si me lo da aquí, pero me tendría que dar error porque no tengo... Joder. El IntelliSense te da todos los calendarios que has hecho. Sí, sí, eso sí. Pero creo que si le doy, has visto, da un error, porque no tengo definido ahí semana, entonces no puedo hacer... Y te pasaría lo mismo, si tú haces alguna de mes y no tienes mes, de quarters, no tienes quarter, año, pues te lo pondré ahí. Fiscal. Y fiscal, como sí que tengo semanas, no me da problema. Entonces, El periodo este lo has categorizado como semana. dime, no, el periodo es como mes, pero dentro, espérate, Claro, es que entonces no tiene sentido. fiscal, no, espérate, fiscal year week, espérame. Aquí está la semana, espérate. Fiscal year week. Si lo filtras por semana, ¿qué hace? No, ya está. Exactamente. Entonces, bueno, ya estáis viendo aquí, ¿no? Seguramente muchos si habéis trabajado con calendarios fiscales, habéis tenido la de ver eso, la semana fiscal anterior, la del año anterior, y veis cómo es tan fácil como así. Lo bueno de estos calendarios es que, o sea, el trabajo más engorroso es el definirlo y tener muy claro, como me habéis visto a mí, es Fiscal Year Numbers, no sé qué, bla, 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 ta, ta, ta. Entonces, de hecho, los de SQL BI, la crítica que les ponen es que tú cuando creas no tienes como una visión de tu calendario y sepas, hostia, es esta columna. Recordarte. Tienes que acordarte. Lo que pasa es que es un poco un trabajo que a lo mejor vas a necesitar hacer una vez, porque no tienes millones de calendarios, tienes unos calendarios definidos que pues los tienes ahí guardados y los tienes en TMDL, que lo puedes copiar y reutilizar. O sea, es engorroso la parte, bueno, que tienes que crear los calendarios, también la parte esta de que tienes que entender un poco más cómo funciona y demás, pero tiene la ventaja de que lo creas una vez y te facilita un montón de cálculos que tendrías que pensar, uy, ¿cómo hago este cálculo? Uy, tengo que buscar el año fiscal anterior, no sé qué, bla, 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 la semana... No, ya está. Este es mi año, esta es mi semana, vuelvo a la semana anterior o la del año pasado, lo que sea. Pregunta. Si Sí. hay... Sí, o sea, lo que habéis hecho antes, o sea, si estabas filtrando por el periodo y desde semana anterior, ¿qué hace? ¿Lo desplaza todo una semana atrás? ¿O qué hace? ¿El qué? Si filtro por el Sí, claro, si periodo. no estás filtrando por una única semana, si no estás filtrando por 4 semanas a la vez, Sí. ¿vale? Como es el caso de tal, el cálculo de semana anterior, ¿qué hace? Desplaza todo el contexto de filtro una semana atrás. ¿O qué hace? No, o sea, porque estos funcionan. No me acuerdo si coge la primera o la última semana, una de las semanas, ¿no? Sí, Sí, creo que sí. Lo podemos probar. sí. O sea, bueno, de hecho, en plan, aquí, que pone aquí 14.000, habría que ver a 14. Sí, es verdad. 782, se queda tan ancha, ¿no? Coge en el total, Sí, coge de la coge la última semana anterior. anterior y ya está. Sí, sí, por eso. Entonces, bueno. Pero este funcionamiento es parecido al que se utilizaría con Previous Month o sea, no es Ya, pero hace diferente. una cosa completamente distinta, ¿no? Porque para Sales Amount suma a los de abajo, pero en cambio cuando es Previous Week te encoge el contexto de filtros a una semana. Sí, Y sí, esto sí. no lo había visto antes. Curioso. Porque sabe a qué te refieres a la Ya, semana. Vale. Vale. Aquí. Esto, cuando sea general available, se va puliendo. Porque este cálculo es un poco raro. ya no sé. Vale. ¿Qué puse en GR? Last year. Vale, no sé si acordáis de esta medida que hicimos antes, que es
de... decimal numbers. Que, es que miraba el año pasado, ¿no? Same period last year. Entonces, este tipo de medidas, cuando hay, por ejemplo, vale, aquí en este caso, 29, o sea, el día este 29 y devuelve blank porque no hay 29 el año pasado. El año anterior era 28. Pero si vemos el año del... A ver, 25, ¿no? Si claro. comparas el 25, lo comparas con el 24. sí. Si miras... El A ver 25, si no hay llego... 21 de febrero. Claro, si miramos aquí, como no hay 28, si vemos el valor, A 1 del 2 del 3 empieza. quizás los del 3, Para el 1 del 3 no hay datos. no hay dato. No, pero a ver, en verdad sí que debería haber dado. A ver, espérate, 2 del 3. Claro, el 2 del 3 corresponde al 29. No, pero el 1 del 3. O sea, porque No, pero sí hay que debería haber datos. dato. O sea, Ah, teoría, a ver, este dato, o sea, 1392, 1392, ¿no? 392, ese debería aparecer en el... Del 28 del 25. Debería aparecer en el 1. Lo que no sé es por qué no está aquí el 1. no puede ser el dato en sí. Ya, puede ser que la tabla esta que estoy utilizando. Este mismo. Pero, o sea, básicamente es que, por ejemplo, si... Perdona, si miras el 28 del El- 2 del 25. del 28, el 28 del 2 del 25. En teoría sí que te debería dar un... Ahí, Sí. 28 del 2, que es el último día del año. 1390. Para arriba, el 29 de febrero. Es a 1390. Ah, no, 1392. No, está bien, está bien. Es el 28, está bien. Es que lo he visto así rápido. Es he visto porque, los tres y digo, claro, no está saliendo aquí igual porque no hay dato, pero este valor, que es el del 29 del 2 2024, saldría, con el same period de este last year, saldría en el 1 de marzo del 25. Esto es por lo que os conté antes del orden. El día 1 de marzo de 2025, en el año, está en la misma posición que está el 29 de febrero de 2024. Y como esto, como os dije antes, va por posición, saldría el valor del 29 de febrero. Pero la jerarquía mes no tendría que restringir. Claro, para solucionar esto, tú en vez de hacer same period last year, lo que tendrías que hacer es date at, eliges aquí el fiscal calendar y date at, fiscal calendar, y pondrías pues -12 y month. Si lo haces así, sí que... Ay, pues peta. No, a ver. Date at, fiscal, -12, a ver, si details. Vale, porque estoy haciendo lo del month. Y, no, pero aquí hay month, ¿no? Vale, tengo que... Este creo que es el gregoriano. Vale, es el gregoriano, perdón. Sí, tendría que poner... No sé si tengo definido el month, tampoco en el gregoriano, espero que sí. Pero gregoriano. Vale. Aquí, o sea, si lo haces de esta manera sí que funciona porque aquí sí que iría como al orden de ese mismo mes. Porque te irías como para atrás y buscaría pues ese mes, pues el número 29 o el número 28 y entonces da igual. Y después, cuando se utiliza date at, unas cosas nuevas que han salido que solo es cuando se utiliza inteligencia de tiempo de calendario, es que hay unos nuevos parámetros que tú puedes añadir al date at para jugar un poco cómo quieres que se comporte en los casos en que tienes un mes con mayor longitud o con menor longitud que la otra. Si quieres, por ejemplo, que se extienda o si quieres que si vuelve y ese día no hay en ese mes anterior,
devuelve a blank, puedes jugar con eso. Esa es una de las cosas nuevas añadidas a DIT-Add. Entonces eso, añade más flexibilidad de que puedes jugar con eso, pero también añade de que tienes que entender y configurar bien el comportamiento deseado que necesitas. Vale, demo, time related. Una de las cosas positivas por defecto es... Vale. Vale. Aquí tengo una métrica que calcula... Vale, tenemos el Samón. Bueno, podemos poner esta que hemos creado ahora mismo, la de Gregoriano. Sí, a ver, vale, sí, es la misma. Vale, vale, bueno, está con el nombre. Vale, pues esta básicamente mira lo que hemos visto antes, el mes anterior. El mismo mes, el año anterior, ¿vale? El problema que se tenía antes es, por ejemplo, si yo tengo otra columna en mi tabla de fechas, por ejemplo esta, que es de decir si es fin de semana o si es día entre semana, yo al filtrarlo no funcionaba bien y tenías que hacer mucho DAX para que funcionara. Ahora el comportamiento así por defecto es que, como estáis viendo, estoy filtrando y se están filtrando los valores, ¿vale? Eso es porque cuando como hacían antes, como hacía antes los cálculos, cuando tú decías que una tabla es fecha calendario y después ponías algún filtro de calendario, lo que hacía es quitar todos los filtros que no interesan de la tabla. Entonces solo se queda con los que le interesa, se han indicado, bla, bla, bla. Entonces, si tú tenías eso, una columna de fin de semana, no fin de semana, también la borraba. Entonces aquí saldría el total, el este. Con por defecto, como solo quita el filtro a lo necesario en la jerarquía y demás, no hay ese comportamiento. Lo que sí que puedes hacer, que sí que pase ese comportamiento. O sea, tú, aparte, como os dije antes, aparte de las categorías estas predefinidas, tú puedes indicar otras categorías y decir que estas son también categorías de tiempo. Por ejemplo, esta que tengo en el calendario y que es de decir si es fin de semana o no de fin de semana, para mí sí que es un atributo de calendario, de tiempo. ¿Cómo esto se lo puedo indicar en la interfaz? Ahora mismo no hay manera, no lo puedes, pero aquí en el TMDL, de hecho, no sé si hemos ido a verlo por aquí, pero bueno, aquí, bueno, tanto la vista de modelo, si le doy la vista de modelo, aquí me salen perdona. Mira, aquí en tablas, por ejemplo en Dim Calendar, y me sale aquí los calendarios, ¿vale? Que si voy a la vista de TMDL también, ¿dónde está? Tablas, y aquí me salen los calendarios que he creado, que lo que puedo hacer es lo siguiente, yo puedo hacer esto, y tengo aquí la definición, que esta sería otra forma de definirlos. Tú no tienes que crear a lo mejor la interfaz, sino tú puedes crearlo aquí. Y como veis, eso, indicas, bueno, el nombre del calendario, ¿no? Después indicas a qué categoría hace referencia, año, y qué columna estás utilizando como primaria, asociada, etc. Entonces aquí solo puedes poner así como estas categorías, pero aquí tengo... Yo puedo añadir otras. Vale, puedo añadir otras categorías que digo que son de tiempo, por ejemplo esta de day. Aquí, como veis, no hay la parte esta de igual a algo porque no la estoy mapeando a ningún atributo de estos que me dan predefinidos. Entonces, solo le digo es un atributo de tiempo. Esto solo hace que puedan afectar al filtro en los cálculos de tiempo. Si lo marcas, ¿se la va a petar o no? ¿El qué? O sea, si pones esto, ¿qué hace? ¿Que quite el filtro o que no lo quite? O sea, lo que hace es que, sí, que quite el filtro. O sea, lo que hace es que quite el filtro. O sea, si no toca, pues lo que haría es quitar el filtro porque si
O sea, El de fin de semana, si tú quieres que siempre te respete, dices, oye, el no, anterior, no pongas no esto. lo pongas, Es el comportamiento por defecto. vale. O sea, el comportamiento este se llama keep filters, que es el que haría con Ujú. todas las otras columnas que le da igual, que no es de calendario. Entonces, si yo hago un filtro, un cálculo de calendario, no me tiene por qué quitar. Como por ejemplo, si tuviese una de producto o de no sé qué, no me la tiene por qué quitar, se tiene que mantener. Entonces, ese es el comportamiento que tendrían las columnas que no se haya marcado. Pero si tú crees que sí que se trate como tal y que sí se quite cuando toque, pues dices que es una columna, o sea, la pones así de esta manera, le das a, bueno, apply y ya la tendrías. Entonces, ahora en principio, si no me quiere dejar mal, a ver. ah, el year to date, pues sí, me ha querido dejar mal. Ay, espera. A ver, ¿qué calendario? Ah, vale, es que aquí no estoy utilizando ese, perdón. Sales year to date. Sales to date. Este. Vale, espera, es que estaba utilizando otro calendario. Gregoriano. ¿Veis o no? Ahora la sales year to date. Sí, o sea, no está cambiando, o sea, no está funcionando con esta columna. Sí, Y eso lo defines por columna específica, porque tú has agregado solo para el date type. sí, puedo añadir otras columnas que quiera. Pero, bueno, te da la flexibilidad de que cuando cojo este criterio sí me actúas de manera natural quitando todos los filtros y Sí. el resto no. Sí. Esta está bien. ¿Y eso solo lo defines en el TMDL o puedes también hacerlo en la interface? No, es que como habéis visto te da la opción como de elegir, añadir categoría y al añadir categoría tienes como que elegir qué categoría. Ahora mismo no lo puedes hacer, que seguramente en el futuro se podrá, que está en preview. Pero ahora mismo solo puedes definir en el TMDL. Como muchas cosas se puede hacer antes en TMDL que en la interfaz, porque... o en tabula de editor, sí. Y este comportamiento de que se tenga en cuenta o no, que quite uno los filtros de las columnas que definamos como relativas al tiempo, como hemos hecho con esto funciona sobre todo con los tipos de cálculos, o sea, los tipos de cálculos que no son, o sea, a ver, los que no son date at same period, same period last year, que en verdad está basada en date at. Esa le sigue afectando, esa le da igual que tú lo marques o no, porque funciona de otra manera, porque mm, coge como esa granularidad, mantiene como toda la granularidad y se desplaza lateralmente, dicen. Entonces a esa, da igual que ponga o no eso como fecha, no le afecta. Pero todas las demás funciones, como para el periodo, previous month, sí que le afecta este comportamiento. Vale, ¿cómo va de tiempo? Bien. Vale. ¿Cuánto queda? Bueno, tenemos media horita. Ah, hostia, pues muy bien, ¿no? Vale. Creía que no me daría tanto tiempo. Vale, perfecto. Bueno, pero con preguntas, ¿eh? Vale. Bueno, primero, ¿tenéis alguna duda de esta parte? ¿O todo dudas? Una de dos, ¿no? ¿No lo Vale. estás usando en producción? No, aún no. Bueno, un poco por aclarar, todos estos calendarios se crean a partir de un calendario base. El calendario en sí lo tienes que seguir creando, una dimensión calendario. O puedes montar un calendario de podrías- estos sin tener una dimensión calendario. Podrías no tener como una dimensión calendario en tal, o sea, lo que pasa es que qué líos tiene eso. Ya. O sea, lo recomendable siempre es montarte una tabla de calendario o varias tablas, dependiendo si tienes diferentes calendarios y hasta te viene mejor a lo mejor tener varios calendarios. Ya, pero claro, por eso lo digo que para Pero- montarte un calendario de estos customizado, donde vas a tener que coger el año, donde vas a tener que Sí. coger el mes, al final, de una manera o de otra, tienes que tener una tabla Es calendario mucho, para poder sacar de ahí tus versiones más concretas. es porque si mucho no, más es un limpio, Cristo. sí, es mucho más limpio porque, y encima también el tema de relaciones. Al final, cuando tienes una dimensión, o sea, yo podría, por ejemplo, tener en Sales, tener el año y tal y definirlo, y no habría problema. Lo que pasa es que después, y las otras tablas de hechos que pueda tener, ahí está. A ver, como buena praxis siempre ten tu propio calendario.
Ya que me has preguntado tú lo de producción, Bernat, a ver, creo que puse algo de... A ver, aquí pongo las limitaciones y está en negrita, está aún en preview. Entonces, bueno, hay cambios, o sea, sí que tiene pinta que no es algo que vayan a decir, no, esto ya no se va a utilizar, pero seguramente puede haber cambios en la interfaz, puede haber cambios en algunos comportamientos, entonces, bueno, no es recomendable 100% que se utilice en producción. Pero bueno, está bien que se pueda ya ir tocando y si hay alguna situación concreta que te resuelve mucho la vida, yo qué sé si eres, no es mi caso ahora, pero si eres consultor y dices, bueno, cuando pete ya, ya me llamarán, es que ha cambiado una cosa, pues bien, venga, y a cobrarle más pasta, pues mira. Pero si no es el caso, pues claro, si los problemas no es para tuyo futuro, o al menos que haya problemas en tuyo futuro, no significa que vayas a ganar más pasta o demás, pues igual mejor pensártelo. Después que no lo puedes utilizar en el service, no se pueden usar en columnas calculadas, no se pueden usar calendarios con modelos compuestos directquery. Este para mí, por ejemplo, para mí de los grandes problemas es esta, la de que no está en preview, y la de modelos compuestos directquery. En ningún caso. O sea, si está en la tabla remota, no funciona. No, lo que he visto en la documentación lo dicen así, tal cual, no lo he probado, pero bueno, hay problemas, depende de qué caso, no sé en qué casos concretos, pero entiendo que hay problemas y ya solo por eso pues prefiero no tocarlo, que ya los modelos compuestos, que deberían llamarse más bien modelos complejos, ya tienen suficiente lo suyo. Y directquery, pues mira, otra... No se pueden ni dar funciones de tiempo, que tú no puedes poner previous month y dentro previous day, lo tendrías que hacer de otra manera con un calculator o algo así. La tabla que contiene el calendario debe tener menos de 200 columnas. Yo entiendo que en la mayoría de las veces esto tampoco es gran problema, pero no sé si alguien se encuentra esa casuística. Después, bonus. A ver. Bonus. Lo que no vamos a cobrar este año. A ver. Literal, ¿eh? Me río por no llorar. A ver, DAX UDFs. ¿Quiénes saben o han oído hablar de DAX UDF? Muy bien. Vale, pues entonces, bueno, me explico un poco más. Vale, DAX UDF básicamente son funciones personalizadas, ¿vale? Te permiten tú crear funciona un poco, si habéis tocado algo de código o algo, es muy parecido a cómo lo harías en código cualquier lenguaje de programación, y es que tú creas una función, le das unos parámetros, también de hecho puedes definir como qué tipo de datos es ese parámetro, haces lo que quieras y devuelves algo, ¿vale? De parámetros puedes tener columnas, tablas, valores escalares, puedes tener como expresiones, referencias a, y devolver también, puedes devolver una tabla, pues se puede utilizar para una columna calculada y demás. Y básicamente pues sirve para que no te repitas tú haciendo una función que a lo mejor utilizas muchos sitios, que no la tengas que crear cada vez, escribir cada vez, recordarte cómo era, o lo típico que hacemos a lo mejor muchos de, hostia, esto lo utilicé en este dashboard, y vas a ese dashboard a buscar esa medida solo para copiar la lógica que la utilizaste. Pues no, pues mira, puedes crear funciones y estas funciones tú las puedes tener guardadas en algún sitio y ir reutilizándola, y con el TMD, otra vez el TMDL, pues copiarles y pegarles de otro lado. De hecho, hay hasta librerías. Mira, esto es igual interesante verlo. DAXlib. O sea, de hecho, se han creado los de SQL BI. Han creado librerías. Entonces aquí tú puedes ver esto. Y aquí la gente ha creado ya UDFs que tú, bueno, cada vez somos más programadores porque mira, cada vez podemos copiar y pegar más cosas.
Y aquí, mira, pues ya tienes todas las diferentes funciones que tú copias, pegas en tu TDML y a veces hay cosas muy complicadas como XSVG, X cálculo muy difícil de segmentación y demás. Y mira, alguien lo ha pensado y lo puede reutilizar. De hecho, el señor Bernat tiene una por aquí, espérate, lo sé por la imagen. Y cálculo, así, No te veo, Bernat, igual te la han berrado. ahí bajando ya. Espera, lo busco igual, más fácil, ¿no? A ver. Busca la zona top. Everyday. Aquí Bernat tiene ahí su librería, puedes utilizar. Bernat ya me... Las desviaciones, si tienes el actual y el target, pues la desviación porcentual, la desviación tal, con el colorín de tal, bueno. Y mira, podemos utilizar esto mismo para ver un poco la estructura, en plan, escribes función... Vale, aquí no sé... Llévate la... Control más, control. Soy millennial. Ya no se dice soy boomer, ahora se dice soy millennial. Function, pues mira, se define el nombre de la función, que bueno, que para esta librería pues también ya han dicho como un estándar de cómo llamarlas y demás. Pones los parámetros y después como en Power Query pones un igual y bueno, pones la flecha esta y ya defines y utilizas esos parámetros. Entonces esto ya cualquiera lo puede definir. Por ejemplo aquí pues esto, te está diciendo una medida, una referencia y hacer cálculo este de si no es blank, bla, 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 divide, lo sabrá mejor. Entonces una vez, vale, entonces esto yo lo podía copiar y pegarlo en TMDL y si es, sobre todo si son funciones que no dependan del modelo, porque puede ser que yo no puedo aquí subir una función que dependa de unas columnas concretas que yo tengo. Igual la gente no tiene esas columnas o no tiene esas relaciones, que igual lo de columnas puede ser más fácil si tú dices, tienes que tener una columna, papá, y igual describes qué columnas quieres. Pero si no, cada modelo es diferente y como sabemos con DAX depende mucho del contexto. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer modelo independiente, como cosas SVG, cálculos, por ejemplo, hay aquí cálculos como de conversión, de pásame de kilos a libras, pásame lo que sea. Y eso, y hasta te puedes conectar a esta librería, en Tabular Editor, y bueno, está guay. Desde Power BI hay creo que ahora mismo solo hay dos maneras de crearlas. Una la puedes crear en la DAX View y, por ejemplo, aquí donde pone funciones, yo puedo hacer clic derecho, Quick Queries. No era aquí. Aquí. Es verdad, esto me di cuenta. No sé por qué no hacen que puedas hacerlo desde aquí. Tienes que, vale. Define new function y ya te da un poco la estructura, ¿vale? La función sería esto. Esto básicamente solo para que tú veas el resultado de la función. Pero para definirlas esta parte, que una vez tú lo definas, por ejemplo, yo puedo poner aquí una... ¿Puedo poner zoom? No. Puedo poner aquí cualquiera. Pero vamos a poner doble ventas. Doble o doble, da igual. Puedo poner doble y puedo poner que de parámetro sea una medida. Creo que tengo que poner x, si no me equivoco. Y pongo, creo que sin la R esta. Espérate, perdón. Vale. Sí. ¿No? Y pongo 2 por medida. ¿Vale? Entonces aquí pongo esto para que veáis qué resultado daría. Mi función es doble. Y aquí pongo alguna medida, la que quiera. Nuestra amiga Sales Amount. ¿Y qué pone? Write your function selector. ¿Cuál es la R? A ver. No es. A ver. No creo. Espérate. Igual pongo aquí. En irref, sí.
Sales amount, 2 por medida. Bueno, pues no funciona. Hasta luego. No, espérate. A lo mejor no tienes que agarrarla en el modelo primero. Espera, puse los dos puntos. Vale, vale, sí, sí. Madre mía. Vale. Run, hint, and is there. Ahora no le gusta, le falta la R. Vale, vale, espérate. Vale, ahora sí. Sí, Vale, vale. y con- Vaya vueltas hemos dado. Vale. Y entonces esto me va a devolver el doble. Que si yo quito el 2 esto, a ver. Tal. Entonces aquí defino esto, ¿vale? Defino la función. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Es aquí, aquí mismo. Puedo crear una nueva medida y puedo llamarlo doble ventas. Y pongo igual. Y ya puedo utilizar mi función que era doble. Ah, no la he guardado. Mierda, shit. Vale. Aquí update model add new function, ¿vale? Create. Menos mal que está Bernat, atento. Vale. Doble ventas. Doble ventas y pongo 2. Ah, no, pongo. y ahora lo hago y. Yo te iba a decir, no te hace más acuerdo con la medida. Vale. Doble y pongo la. Podría ser otra medida y pongo la medida que quiero, pero bueno. Sí, puedo poner eso, la medida que la tengo, no estoy para pensar mucho. A ver, puedo ver alguna más. Podría ser total cost, por ejemplo, también, ¿eh? Podría ser total cost. Ah, ya la has creado antes y se ha quedado ahí pajarilla. Vale, el nombre, vale, vale. Cost. Problemas del directo. Vale, entonces ya me he creado la medida y ya la podría utilizar. Yo ya podría tener aquí esto y puedo ponerle line number. Y una función puede llamar a otra función dentro. Sí, puedes anidar funciones. Y si no la han cambiado, creo que también había un límite de parámetros, no sé si era de 20, 12, pues era un límite de parámetros de 12. Pero, Lo van a subir. claro, anidar funciones puede estar bien hasta un cierto número, más que nada porque lo que estás ganando de abstrayendo como la lógica y todo esto, después lo pierdes de debugando o esto que hace o tener que pensar todo, o sea... Muy específica y no es reciclable. Claro, si es algo muy tocho y dices, vale, algunas cosas, pero mejor lo que puedas jugar con los parámetros a tener que anidar. Anidar en general te la lía, porque después para tú llegar tienes que ir pasando, ¿no? Por las muñecas rusas, ¿no? Entonces es un problema. Vale, entonces el ejemplo que había visto, bueno, básicamente hay 1000 ejemplos, ¿eh? Esto no me lo he preparado tanto porque la verdad creía que no me iba a dar tanto tiempo. Un ejemplo que se me ocurrió de función new function, que básicamente aquí le pasas... mira, lo podemos llamar, por ejemplo. Sí. Voy. Vale, la puedo llamar, por ejemplo, last year, ly, y puede ser que sea una función que yo utilice siempre que quiera last year, que me da igual el calendario. Last year es last year, quiero last year. Pues entonces tú, en vez de tener que pensar o tener que picar la función cada vez y demás sustituyendo, pues básicamente creas una last year y de parámetro pones el calendario. Entonces pones calculate, sale amount, same period, last year, calendario. No le estoy diciendo si es el gregoriano, el fiscal o lo que sea. Entonces, por ejemplo, si yo pruebo esta función con que tenía de test fiscal, me va a hacer el cálculo según eso. Que, aquí no tiene tanto sentido porque, bueno, no agrega las columnas, pero que podría utilizar otro calendario. Claro, gregoriano y funciona. Las comillas simples siempre son necesarias aunque no tenga espacios el nombre del calendario.
Dime. Se llama buena práctica. Las familias simples, digo, si no... A ver, si no tienes yo espacio- no, creo, o sea, yo antes probé que sin también funcionaba, ¿eh? Ah, vale. Sí, sí, sí. O sea, es como el nombre de tabla, ¿eh? Sí, 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 no hay problema. Eh, vale. Otra funciones que se te puedan ocurrir es, por ejemplo, cuando haces comparaciones respecto al año pasado y variaciones. Y dices, calcúlame la variación respecto al año pasado, pues es el año pasado. Bueno, tienes lo de este año, tienes lo del año, lo del año pasado, restas lo de este año menos lo del año pasado, le divides el año pasado, también pones de si hay blanks, si hay datos, si no hay datos. Pues este tipo de funciones, en vez de tener que pensarlos cada vez cómo hago esto y demás, pues lo piensas una vez. ¿Cómo quiero yo hacer el cálculo de variaciones? ¿Cómo quiero hacer yo los cálculos de variaciones en porcentaje? ¿Cómo quiero? También, lo que sí he pensado también, aquí creo que aquí es importante el tema de qué cosas puedes hacer con qué cosas. Igual, creo que ahora mismo no hay una manera de saber datos sobre tu calendario en el sentido, a mí me gustaría tener una función que me dijera, este calendario no tiene semana, no está a nivel semana. Saber qué categorías tiene un calendario. Porque, porque yo imagínate, si tengo una función que es last week, igual vendría bien que esa función me comprobase si ese calendario tiene last week. Solo salga con las compatibles. Claro, eso creo que ahora mismo no hay. Seguramente te daría el fallo. ¿No hay info de estas? ¿No te da los metadatos de los Puede calendarios? ser, puede ser. Claro, es una buena opción. Podría ser. Puede ser una buena opción. Calendarios personalizados, va. Claro, y entonces que te dijera, Ya, pues, o sea, todo- Claro, y buscar ahí si tiene. Pues una de las maneras. No he Siguiente, visto nada en LinkedIn. O sea, siguiente blog de Bernat. Y Siguiente estas blog de Bernat. UDFs, entiendo que son de este PBX o PBY Sí. o lo que sea, ¿no? Luego con Tabular Model, con TMDL te las llevas. Sí, luego, claro, aquí vas y aquí tengo como el calendario. Aquí tengo mis funciones y puedo seleccionarlas. Y aquí veis la definición también. O sea, y también aquí yo puedo definir una nueva función. Yo puedo crear aquí como y como tengo muchas neuronas ahora mismo y soy muy original y puedo tener triple, lo que sí, si habéis trabajado con TMDL, ojo con los lineage tag, no se pueden repetir, y le doy a apply. Y pam, y ya tengo otra función. Y después, si la quiero pasar a otro modelo, pues la copio y la pego. Entonces, bueno, esto facilita la vida. O sea, tanto UDFs como lo del calendario, como os dije antes, la filosofía un poco es la de reutilizar, pero para poder reutilizar bien, para que sirva en muchos casos, que, para que no dé errores o de problemas no inesperados, hay que darle un pensamiento. O sea, inviertes en pensar y en diseñar las cosas bien, pero es algo que haces eso una vez y luego es escalable. Luego ya no tienes que a lo mejor volver a pensar en eso y es algo que se va acumulando. O sea, todo lo que vas utilizando se va acumulando. Si no, de otra manera tienes 1000 ideas, 1000 cosas, 1000 tal que has desarrollado repartidos por todos los dashboards, proyectos. De esta manera puedes unificar y puedes escalar todo tu conocimiento y todo lo que vas desarrollando reutilizar. Y entonces tú puedes decir, esto me va a llevar 3 días y lo haces unas horas y el resto pues te vas a la playa de una vuelta. ¿no? Optimizas tu tiempo para cosas que te gusten. O optimizas para aprender más y seguir optimizando hasta que haya algún día que, bueno, acabes igual en el paro, ¿eh? Dígalo tanto tiempo a optimizar y no a trabajar. Sí, espera. Creo que... Espérate, a ver. Perdona, ¿eh? Es que ya creo que ya son... Gracias. Oh, Y preguntas. gran pregunta. Quería preguntar simplemente si el UDF está en preview también. Sí, están en preview. Preguntaba si UDF está en preview también. Sí, pero estas sí que recomiendan más el ya poder utilizarlas. Porque, o sea, no tiene pinta de que va a haber como cambios que van a hacer que a lo mejor TP, TLDF. Los cambios que parece que vayan a tener son más eso, mejorar la interfaz,
que tú puedas a lo mejor utilizar de otra manera. Algo que estaría muy bien, por ejemplo, es que tú tienes UDF, selecciones a lo mejor varias medidas y digas, aplícame esta UDF, que eso ahora mismo no se puede. Hay un script de Bernat que está ahí en los comentarios, que sí te lo hace con Tabular Editor y automatizas ese tema. Pero sí es algo que los gurús sí que dicen de utilizarlo. Es que o sea, es un sistema que le han dedicado bastante tiempo y desarrollo, a la gente le encanta y por cómo funciona y demás, no tiene pinta de que vaya a cambiar o que lo vayan a tumbar, sino en todo caso le van a añadir features, lo van a mejorar. Igual que en calendario, tengo como más dudas de si empezar UDF, sí que digo, sí, sobre todo si estás en algo nuevo y te soluciona algo y dices, mira, esto pues lo utilizo y ya está. También lo bueno de las UDFs, aparte de no reutilizar y tal, es que está centralizado. Imagínate que yo hago un cálculo toda la vida en mi empresa, se ha hecho ese cálculo de esta manera, calculo el beneficio de esta manera o aplico alguna función para X. Si cambia de repente ese cálculo, pues igual afecta a un montón de cosas. Yo no tengo que ir medida por medida. Igual, imagínate, estás aplicando, imagínate que fuese previous year, ¿eh? Que ahora te dicen, no, es que la comparación tiene que ser en absoluto, bla, bla. Imagínate que tuvieses que ir por cada medida, cambiando, que lo puedes hacer por TML, bla, pero igualmente sigue siendo un palo. De esta manera, cambiaréis en la de UDF y todas las medidas que hayan utilizado en esa UDF ya os hubiese cambiado la lógica. O sea, está todo centralizado. Esto interacciona un poco con los grupos de cálculo. Bueno, es que es un poco Es otro parecido, tema, sí. parecido a Pero razonable. bueno, aquí la gracia es que finalmente tienes medidas Sí. y es mejor, es más flexible. Sí, Más flexible, claro. que ir por grupos de cálculo. Lo bueno de esto es que le da igual el tema de interacciones y estas cosas que, por ejemplo, el grupo de cálculo, claro, afecta a todas las medidas que haya esa, al menos que tú definas que solo afecta a estas medidas, entonces tienes cosas inesperadas, filtros inesperados, tooltips, Para los que mil empezamos, cosas. ¿nos aconsejáis que vayamos más por UDFs y dejemos de banda los grupos A de ver, cálculo? son casos de uso distintos, ¿vale? Los grupos de cálculo es bueno cuando realmente quieres modificar todas las medidas de golpe, ¿vale? O sea, si tú quieres, por ejemplo, cambiar el modelo para que use una relación en vez de otra, no tiene sentido generar de nuevo todas las medidas con UDF o sin UDF, o sea, no tiene sentido. Simplemente, pues, cambias ahí y ya está. Pero inteligencia de tiempo es un ejemplo claro que hasta ahora se recomendaba mucho más el usar grupos de cálculo, ¿no? Porque si no es un porrón de medidas sin traba. Y ahora las UDFs te centralizan la lógica y tal, pero claro, las tienes que generar. Y aquí es donde entra mi script. Porque si no, es que te vas a morir claro, haciendo las medidas igualmente. O sea. que yo diría que no solo por el tema de que crees que aplique o no a todas las medidas, si tú más o menos tienes un poco definido y no es una locura el número de medidas que es, igualmente te recomendaría UDF, es que ya no solo porque aplique o no aplique las interacciones, también tema de formatos, que si tú quieres un formato, bla, bla, él también tiene un script de eso, pero igualmente, o sea, yo para hacer una tabla y quería X formatos para la variación dependiendo de la medida, bla, bla, él lo sabe, he estado días para tener solo una matriz con color rojo y verde dependiendo de la columna, por el tema de grupos de cálculo, que es un poco Ramón, complicado. sí, sí, sí. Hay situaciones que sí que igualmente necesitas grupos de cálculo, que es como cuando necesitas utilizarlo como un slicer Sí. y tú necesitas que, yo quiero ahora ver previous year y que se vea previous year. Yo quiero ahora ver, quiero ver fiscal y ya no sé qué, y todo se cambie de una. Vale. Que tú esto con la UDF también lo podías hacer en cuanto creando medidas, después igual Sí. creando alguna tabla de parámetros y poniendo alguna columna en que digas esto es previous year, bla, bla, y después hacer el slicer por eso. Pero bueno. Ves tablas desconectadas. Hay Sí, muchas sí, formas sí. de hacer cualquier cosa, pero Sí. bueno, es conocerlo, experimentar y ya con el tiempo vas viendo, Sí. aquí voy por aquí, ya voy por allá. No hay... Gran... Sí. Sí, no, como gran parte de las situaciones ahora, yo creo que si tienes la duda, mejor tirar UDF. O sea, y creo que las UDF, o sea, son más intuitivas de lo que está haciendo. Igual vas a poder liarla menos y vas a tener un poco más de control de... Porque es una función, un parámetro y me devuelve esto y me hace este cálculo. No tienes que pensar en interacciones. Referencias y cosas así. Claro. Solo una cosa, por un comentario que has dicho, y soy nuevo lo de las UDFs, según la UDF que nos has puesto ahora de Sí. Last Year, o sea,
entiendo que se le puede poner también el parámetro de qué medida quiero que haga la Sí, sí, vale, sí, vale, de es que no measure. sé Sí, si sí, puedes había entendido que poner... igual no, entonces tenía No, que no, crear no, varias puedes. UDFs para diferentes medidas. Vale, Sí, 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 tú puedes eso, hasta 12 Le 12 pones, parámetros. aunque sea la columna como tal. Vale, vale, genial. Sí, lo que es muy importante distinguir en UDFs es cuando das un valor que, digamos, se evalúa en el momento, como cuando le das como parámetro, o cuando le das un valor que quieres que se ejecute en el momento que se aplica en el código. O sea, por ejemplo, tú si utilizas una medida, lo que hice antes lo del XPR, eso es para que se utilice como una expresión que significa que, por ejemplo, si yo tengo un calculate ahí abajo, en ese momento se va a Sustituye hacer, el código directamente. claro, y afectaría como a esa medida los filtros que hayas puesto tú en el calculate. Vale. Pero si tú no lo pones, el valor por defecto lo evalúa como si fuese una variable y entonces haría el total, o sea, calcularía el total, que es con ningún filtro, Claro. y después es como si sustituyeras un valor numérico, pondría 1.000.000 ahí y no estaría funcionando los cálculos que tengas dentro. Vale, gracias. Bueno, ¿hay intención de que los datos de se puedan llamar a la critical? No creo. Pero esto es mi opinión. Yo En ni fin, idea. creo que bueno, ahora tendremos el networking, o sea que podéis seguir afusilando a Hussein a preguntas. Y tenemos a Tony que quiere compartir una cosilla mientras yo voy preparando la foto de grupo, ¿vale? Perfecto. Bueno, nada, no os entretengo ni un minuto. Simplemente comentaros que el siguiente evento en el que vamos a poder o el que vais a poder participar